Buenas tardes, somos el equipo 2 y vamos a presentar hoy el test gestáltico visomotor de Bender y el test de autoconcepto forma 5. Empezando por el test gestáltico visomotor de Bender, se publicó en 1938 por primera vez y fue realizado por la doctora Lauretta Bender. La prueba de Bender ha sido uno de los instrumentos de evaluación psicológica más difundidos y utilizados, tanto en la práctica clínica como en el área de investigación. Los trabajos desarrollados por la doctora Bender se enfocaban en el estudio de la psicología de la percepción. La autora define de la función gestáltica como aquella función del organismo integrado por la cual éste responde a una constelación de estímulos, dada como un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, un gestalt. Esta tiene 8 principios, los principios de la gestalt en los que se basa la ejecución del sujeto en la prueba de Bender. El primero es que parte de un todo. El todo no es igual a la suma de sus partes. El segundo es la proximidad. Los instrumentos próximos entre sí en tiempo o espacio y tienden a percibirse juntos. Después sigue la similitud. Se perciben como parte de una misma forma aquellos elementos parecidos entre sí. La dirección. La dirección de las líneas se continúa fluidamente. La disposición objetiva. Es una tendencia a continuar percibiendo una organización dada con anterioridad. El destino común. Los elementos que se desvían de una estructura son agrupados a su vez. El cierre, tendencia a percibir una forma de la mejor manera posible. La figura mejor percibida es la más estable. Y por último, la inclusividad. De entre otras posibilidades, se percibirá más fácil aquella figura que utiliza todos los elementos disponibles. Ok, esta prueba fue, pues ya como lo dijo mi compañero, la creó la doctora Lauretta Bender, está dirigida tanto a niños como a adultos y evalúa la función gestáltica visomotora. El ámbito de aplicación hay dos, el A, establecimiento de niveles de maduración en deficientes mentales. Después está la detección del daño orgánico. Esta es la aplicación de la prueba que mayor importancia tiene en nuestro país. Se trata de una prueba de filtro que identifica aquellos casos donde existe una muy alta posibilidad de presentar alguna alteración cerebral orgánica, pero no discrimina el tipo de lesión, su extensión, localización o etiología. Por otra parte, las evidencias detectan por medio de este instrumento que deben ser contrastadas con la información diagnóstica obtenida a partir de otras pruebas psicológicas, como lo pueden ser la escala de inteligencia de Wechsler para adultos o el dibujo de la figura humana, etc. Para la aplicación, el material incluye la prueba de Bender, consiste en 9 tarjetas blancas, tamaño postal, cada una con un diseño trazado en negro en el centro. Estos se enumeran de la siguiente manera: diseños A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la aplicación, el sujeto debe estar sentado frente al examinador. Se le entregan varias hojas blancas tamaño carta, colocadas en posición vertical y un lápiz con goma. Ok, bien. Las instrucciones que se aplican según el manual de 1946 son las siguientes. He aquí una serie de dibujos para que usted copie. Se le pide que los copie tal como los ve. Durante la ejecución de esta prueba se debe evitar que el sujeto dé vuelta las tarjetas. Es importante que si éste lo hace, se vuelvan a colocar de la manera adecuada. Si el examinado insiste en rotarlas, ya no se interviene en esto, pero se anota como observación en nuestra hoja de registro. Y bueno, a menudo los sujetos hacen preguntas sobre la colocación de los dibujos, que deben de tener los dibujos, y la exactitud de la reproducción de estas. En estos casos, el aplicador solo debe dar respuestas neutras que no sean sugestivas. Y es importante una cuidadosa observación en el procedimiento de esta prueba y un registro adicional de las particularidades de la misma. Y bueno, el protocolo de interpretación de esta prueba. ¿Qué es lo que busca esta prueba? Bueno, la escala de maduración para el Bender infantil ya se mencionó, fue construida por la doctora Elizabeth Coppins, fue publicada en 1964 y esta busca detectar en niños madurez para el aprendizaje, así como problemas en la lectura, dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. Con este fin se construyeron dos escalas. Una de maduración, esta abarca desde los 5 hasta los 10 años 11 meses, y otra de indicadores emocionales. En la escala de maduración confecciona 20 categorías de distorsión iniciales. Y bueno, cada una de estas se van a ir mencionando a continuación con más detalle.
Ok, para la figura A se puntúa la distorsión de la forma. El cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados. Un eje del círculo o cuadrado es el doble de largo que el otro. Si los dos lados del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección con el círculo, la forma del cuadrado se evalúa como si ambos lados se encontraran. Se puntúa la adición u omisión de ángulos. En caso de duda, no se computa. Y la desproporción en el tamaño del cuadrado y del círculo. Uno es doble de grande que el otro. Para la figura A también está la rotación. La rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. Está la integración, que es la falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente al cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto aplica también a la sobreposición. Después en la figura 1 se puntúa la distorsión de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculos no se consideran como círculos para la puntuación de este reactivo. En caso de duda no se computa y las rayas no se pueden puntuar. Para la figura 1 está también la rotación. La rotación de la figura es en 45 grados o más. La rotación del estímulo, aun cuando luego se copia correctamente. Y la perseveración, más de 15 puntos en una hilera. Tenemos la figura 2. La rotación de la figura es en 45 grados o más. La rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente. Perdón, se copie correctamente. En la posición rotada. Y tenemos la integración, que es la omisión de una. Perdóname. Omisión de una o dos. Pido. Perdón, es que ya se fue. Omisión de una o de dos hileras de círculos. Perdón, la hilera de puntos de la figura 1 son usados como tercera hilera de la figura 2. 4 más círculos en la mayoría de las columnas. Perseveración, más de 14 columnas en una hilera. ¿A qué sigue? Ok, distorsión de la forma de la figura 3. Son 5 o más puntos convertidos en círculos. Puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados. No se consideran círculos para este reactivo. En caso de duda, no computar las rayas, no se puntúan. En la rotación, rotación del eje de la figura en 45 grados o más, la rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. En la integración tenemos el inciso A, que es la desintegración del diseño. Aumento de cada hilera sucesiva de puntos no lograda. La cabeza de flecha irreconocible o invertida. Conglomeración de puntos, solo una hilera de puntos, y el borrar o un número incorrecto de puntos no se computa. También tenemos la línea en lugar de línea de puntos. La línea puede sustituir los puntos o estar agregada a estos. Y luego tenemos la figura 4, que es la rotación. La rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta de estímulo, aun cuando luego se copie correctamente el modelo rotado. Ok. La integración, una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente. Lo mismo se aplica a la superposición. La curva toca ambas líneas. Luego tenemos la figura 5, que en distorsión de la forma son 5 o más puntos convertidos en círculos. Los puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se puntúan. Las rayas tampoco se puntúan. Tenemos la rotación de la figura total en 45 grados o más.
rotación de la extensión, por ejemplo, cuando la extensión apunta hacia el lado izquierdo o comienza a la izquierda del punto central del arco, la rotación solo se puntúa una vez, aun cuando el arco como la extensión estén rotados independientemente uno del otro. Y luego tenemos la integración. En desintegración del diseño tenemos conglomeración de puntos, línea recta o círculos de puntos en lugar de un arco. La extensión atraviesa el arco, los ángulos y los cuadrados no se puntúan. Tenemos que la línea continúa en lugar de puntos en el arco, la extensión o en ambos. En distorsión de la forma, son tres o más curvas sustituidas por ángulos. En caso de duda, no computar. También tenemos ninguna curva en una o ambas hileras, líneas rectas. En la integración de la figura 6 son que las dos líneas no se cruzan o se cruzan en un extremo de una o de ambas líneas. Dos líneas onduladas entrelazadas. También tenemos la perseveración, que son 6 o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las dos direcciones. En la distorsión de forma de la figura número 7 tenemos desproporción en el tamaño de los dos hexágonos. Uno debe ser por lo menos el doble de grande que el otro. También los hexágonos que están excesivamente deformados, o sea, adición u omisión de ángulos en uno o en ambos hexágonos. Tenemos en la rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. La rotación del estímulo, aun si luego se copia correctamente como se ve en la tarjeta rotada. Y en integración, los hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente, es decir, un hexágono penetra completamente a través del otro. En la figura 8, en la distorsión de la forma, el hexágono o el rombo excesivamente deformados, ángulos agregados u omitidos. En la rotación de la figura en 45 grados o más, la rotación del estímulo aun cuando se la copie correctamente en la posición rotada. El girar la hoja para aprovechar el papel no se computa, pero se registra en el protocolo. Ok, por último, en esta prueba, a manera de información complementaria, se habla que hay modificaciones en la aplicación, ya que en otras líneas de investigación formulan innovaciones en el método de administración de esta prueba con el fin de incrementar la complejidad de la tarea. Aquí nos menciona un autor que es Hood y él propone un procedimiento que incluye 3 formas. La primera es la copia, la segunda es el método taquitoscopio, que se muestra el estímulo y después solo se muestra por 5 segundos, se retira y se le pide al sujeto que lo reproduzca. Y el número 3 es el retest, que es donde se le pide al sujeto que reproduzca los estímulos que recuerde con la finalidad de afinar el diagnóstico. Y también facilita la identificación de aquellas alteraciones que se relacionan con cuadros clínicos particulares, como vienen siendo síndromes cerebrales y esquizofrenias principalmente. Asimismo, el mismo autor, al emplearlo como técnica proyectiva, propone 3 fases de esta aplicación, que sería copia, elaboración y asociación. Y esto sería todo por el test. Pasaríamos al siguiente. El siguiente test sería el de autoconcepto forma 5. El test de autoconcepto forma 5 surgió como una versión mejorada y actualizada de una forma precedente, el AFA, autoconcepto forma A. En esta nueva versión se añadía una dimensión física a las anteriores, académico, laboral, social, emocional y familiar. El cuestionario se confeccionó sobre la base teórica del modelo multidimensional y jerárquico de la estructura del autoconcepto, esto propuesto por los relevantes trabajos de Shavelson y colegas. Se representa el autoconcepto como un constructo multidimensional organizado jerárquicamente a partir de una dimensión general con diversos aspectos relacionados, no ortogonales, pero sí distinguibles, que pueden encontrarse diferencialmente relacionadas con diferentes áreas del comportamiento humano. Esto dicho por Palacios y Zavala en 2007, igual y en 1979. Bueno, los autores es García y Musitu.
Va dirigida a niños y adultos a partir de los 10 años. Evalúa diferentes autoconceptos como es el social, el académico y profesional, emocional, físico y familiar. Tiene una duración aproximada de 15 minutos. Bueno, aquí hay un ámbito de aplicación que es el de académico laboral. Se refiere a la percepción que el individuo tiene de la calidad de desempeño de su rol, ya sea tanto laboral o académico, y gira en torno a dos ejes, que es el sentimiento que se tiene del desempeño de su rol a partir de sus superiores, y el segundo se refiere a cualidades específicas valoradas especialmente en ese contexto, que es, por ejemplo, inteligencia, la estima o si es un buen trabajador. El otro autoconcepto es el social, se refiere a la percepción que se tiene la persona de su desempeño en las relaciones sociales, hace referencia a la red social del individuo y a su facilidad o dificultad para mantener y ampliarlas. Y en segundo, se refiere a algunas cualidades importantes en las relaciones interpersonales, si es amigable o alegre. El autoconcepto emocional hace referencia a la percepción de la persona de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas en cierto grado de compromiso e implicación de su vida cotidiana. El primero se refiere a la percepción general de su estado emocional, ya sea si es nervioso o le angustia alguna situación. Y el segundo a situaciones más específicas, cuando se le pregunta o se le habla, donde la persona implicada es de un rango superior. El autoconcepto familiar se articula en torno a dos ejes, se refiere especialmente a los padres en dos dominios y la importancia de la relación familiar como son la confianza y el afecto, y el segundo, el eje de referencia a la familia y el hogar, que se clasifican 4 variables. 2 son positivas, que es cuando se siente feliz y parte de la familia, y 2 negativas, cuando se siente no se siente parte de la familia o se siente que es criticado. El autoconcepto físico, este factor hace referencia a la percepción que tiene la persona de su aspecto físico y de su condición física. El primero alude a la práctica deportiva en su vertiente social, que es física, y de habilidades, si es bueno o no. Y el segundo hace referencia al aspecto físico, atracción, si se siente bien con él. Bueno, su aplicación, el material, pues es el manual y el protocolo de respuesta, y su aplicación es un cuestionario fácil de aplicación, corrección e interpretación compuesta por 30 elementos que evalúan el autoconcepto de la persona evaluada en sus vertientes sociales, que es el académico, profesional, emocional, familiar y físico. Las instrucciones generales. Pues la sala debe reunir condiciones suficientes de amplitud, así adecuada como temperatura, iluminación y ventilación. Es conveniente aplicar esta prueba cuando los evaluados no están cansados. Preferentemente puede ser en las primeras horas de clase, en la jornada laboral. La aplicación se debe realizar en solo una sesión, ya que si se realiza en varias sesiones, se puede perder la objetividad de esta prueba. Durante el desarrollo de esta prueba, el examinador debe estar presente para solucionar las posibles dudas que pueden surgir a través. Es conveniente no proporcionar información accesoria a los ítems con el fin de no variar la homogeneidad de las presentaciones de sí mismo. Es conveniente crear un clima de confianza para que los evaluados trabajen con tranquilidad, seguridad, evitando tensiones, y es importante garantizar una adecuada aplicación, que el profesional aplique la F5 a los niños y adolescentes. Y pues ya siguen las conclusiones personales de todos los compañeros, las referencias, y es todo de nuestra parte.